Amén. Sea bendecido el Señor. Un saludo a todos los hermanos de esta congregación y a toda la gente que se conecta también a esta señal del cielo, hermano. Aleluya. Es tan raro volver a dar una palabra en medio de una congregación, digamos, virtual, ¿cierto? Pero bendecimos al Señor. De todo nuestro corazón, hermano, queremos dar un saludo a nuestro amado Hernán. Queremos bendecirle allá en su casa, junto con la Laurita. El Señor le guarde, le bendice, le fortalezca en este tiempo. Y estamos orando, estamos siempre en esa disposición de orar delante del Señor por su casa, por su vida y por este tiempo. Amén. Nosotros hemos venido hablando de este tiempo y una de las palabras que el Señor nos ha entregado dentro de todo lo que es esta línea fundamental de la palabra del Señor en medio de nosotros, para establecer ciertas cosas que son importantes, ponerlas como base. Y el Señor nos ha estado hablando con respecto al hombre del cántaro. Y el hombre del cántaro es una señal para la iglesia. Y es una señal especialmente para los discípulos. Esta señal no es para multitudes, esta señal no es para una persona natural. Esta señal es para la persona de los discípulos. Tenemos que entender y asentar esto, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué las cosas no pasan? ¿Por qué las cosas no suceden? Y es porque la palabra tiene una orientación, tiene un tiempo y tiene una finalidad. Y en esto el Señor nos quiere venir enseñando que esta manifestación va a llevar a los discípulos a un tiempo nuevo. Y un tiempo nuevo tiene que ver con cambios, reformas. Este tiempo nuevo es un mandato. Por lo tanto, van a pasar cosas que a los discípulos los van a llevar a preparar el lugar. Porque nosotros vemos el mandato del Señor diciéndole, vayan y sigan a un hombre que lleva un cántaro sobre sí. Y es una señal, porque nosotros sabemos que las personas en ese tiempo, específicamente los hombres, no llevaban cántaro. Los que llevaban el cántaro eran las mujeres. Y hay toda una especificación con respecto a eso. Pero lo que tenía que pasar, ¿cierto?, en este diseño, es que la lluvia del Señor te va a llevar a conocer al padre de la casa, la paternidad de la casa, la paternidad que nos va a llevar a un tiempo de completación, de identidad. Y en esa oikía, o en esa morada, o en esa casa, ¿cierto?, el Señor va a empezar a equiparnos con la funcionalidad que tenemos dentro del Señor, en medio de un proceso de asimilar la palabra o sustanciar la palabra dentro de nosotros. No es un acto suelto, es algo orquestado por el Señor. Y como dice la Escritura, en este lugar vamos a brincar como becerros de la manada. Porque lo que el Señor quiere en este tiempo es que nosotros lleguemos a una manifestación mayor. Y una manifestación mayor involucra dos aspectos. El primero tiene que ver con morir. Y lo segundo tiene que ver con el misterio de la resurrección. Y eso es un poco lo que vamos a ver hoy día. Entonces dijimos que no llega cualquier persona a este tiempo. A este tiempo llegan los discípulos. Y preparar, hermanos, este tiempo involucra un nivel de intimidad. ¿Por qué un nivel de intimidad? Porque los que son llamados a preparar este lugar son dos discípulos íntimos del Señor. No son cualquiera. No son los 12. Son dos. Pedro y Juan. Involucra, eran los más cercanos, los que estuvieron más cercanos al Señor. Juan lo siguió hasta sus padecimientos, fue el que más lejos llegó. Pedro sufrió una convulsión en medio de los grandes padecimientos del Señor.
y casi fracasa. Mas el Señor, dice la Escritura, que lo amó hasta el final. Amén. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos frente a esta situación es: ¿qué es un discípulo? Porque si este tiempo es para los discípulos, entonces tenemos que empezar a cuestionar ciertas cosas, y no a cuestionar la doctrina, porque la doctrina no se cuestiona, sino que tenemos que cuestionarnos, hermanos. Y tiene que haber un examen del Señor acerca de qué es un discípulo. ¿Por qué? Porque van a haber factores en nuestra vida, y dígame que no es así, que van a jugarnos en contra. ¿Jugarnos en contra como qué? El tiempo que llevamos, entre comillas, en la iglesia. Las estructuras de pensamiento que se nos han ido legando, se nos han ido haciendo, las formas que vamos adquiriendo en medio de esa estructura de pensamiento. Entonces la estructura de pensamiento tiene que ver con la mente, pero las formas tienen que ver con nuestras obras y con nuestra forma de caminar, hacia donde nuestros pies se dirigen, ¿cierto? Finalmente nuestras obras, que está ligado con lo mismo. Y estas cosas nos van a jugar en contra del llamamiento. Y nos puede pasar algo muy parecido a lo que les pasó a la parábola de el hijo pródigo, o como sería muy bueno llamarle, la parábola de los dos hijos. ¿Y qué pasó con esa parábola? Un padre de familia tenía dos hijos. Uno tempranamente le pide la herencia y el padre se la da, pero no se la da a uno. Dice, les da. Les da. Por lo tanto, los dos hijos recibieron la herencia. Esos dos hijos son un hijo muy especial, son el que hereda. Son judíos. El menor y el mayor son judíos. Son los dos hijos, heredan. Por lo tanto, el padre, cuando el menor le pide la herencia, el papá se la da a los dos. ¿Qué hace el menor? Reúne, y este es un punto muy importante de entenderlo, porque el Señor, si hay algo que quiere hacer, es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Pero aquí la palabra dice que el hijo juntó y reunió las cosas y se fue. La pregunta es, ¿la reunió en torno de quién? Del mismo. Tenemos a un hijo ensimismado. Y esta palabra es súper fregada, hermano. ¿Sabes por qué? Porque esto nos puede pasar. Porque el primer hijo, el menor, su connotación es Neo. No sé cuántos de ustedes vieron Matrix. Ahí el personaje principal es Neo, que es el llamado. Y estos tipos, como entienden algunas cosas, entonces le pusieron Neo, para que sepan que es el elegido. ¿Ya? Pero el menor es Neo. Pero yo me quedé muy impresionado porque el mayor es un presbítero. Es un presbítero. ¿Qué significa eso? Dice, el hijo menor, Neo. Y el Neo es el joven, el que viene brotando, el que viene apareciendo, brillando, ¿cierto? Pero tienes el mayor, que es un presbítero, que en la Escritura lo define como un anciano. Y esto cambia la perspectiva de la parábola. A mí se me transformó la parábola. Porque uno tenía una visión acerca, y ese es el punto de entender las cosas, cuando nosotros nos quedamos en una estructura. Porque nosotros solo tenemos la revelación de que el tipo se fue y gastó su
sus bienes con ramera, ¿cierto? Su herencia. Sin embargo, estamos hablando de dos personas que están presentes dentro de la casa. Cuando está hablando aquí de la casa, es la casa de Dios. Y nos puede pasar esto, por supuesto que nos puede pasar. ¿Qué pasó con el menor, con el neo, con ese brillante, con ese que, wow? Él reunió las cosas en torno de sí, se va. Y el peligro de irse a una provincia, porque una provincia en su raíz es un lugar vacío. Se metió en lugares vacíos. Se metió en lugares vacíos antes de tiempo. Y nosotros sabemos qué pasa en los lugares vacíos. Sabemos lo que pasa en los lugares vacíos y en los lugares desordenados. El tohu y el bohu, donde las entidades se mueven. ¿Y qué mejor se van a mover si se movía en torno a sí mismo? Amadores de sí mismo. Y se va. Y empieza a escasear. Porque la herencia se gasta. Sí. Y en un momento, cuando dice que estaba queriendo comerse las algarrobas del hambre, reaccionó, volvió en sí. Y él dice: en la casa de mi padre hay mucha gente jornalera, hay gente que sirve. Él empezó a darse cuenta que las cosas no giraban en torno a él. Y que hay un diseño mayor de una casa con gente tan simple como alguien que sirve, que tienen para comer y para vestir y están mejores que yo. Esta gente está en una funcionalidad de servilismo o de servicio o de sacerdocio. Porque cuando estamos en el sacerdocio, servimos. Y no nos servimos a nosotros, sino que servimos al Señor. Ellos estaban en una posición de servicio. Y él estaba consumiendo la herencia, consumiendo. Hasta que entra en esa reflexión y decide volver. Y es tan fuerte esta parte, ¿sabes por qué? Porque dice que él vuelve a casa. ¿Y qué pasó con el papá? Lo estaba esperando. Lo abraza, lo cubre, lo viste. Lo abraza, lo cubre, lo viste. Le pone un anillo. Y el hijo mayor, que estaba lejos, trabajando en el campo, servía, trabajando en el campo. Estaba en la faena. Pero ¿cuál era el problema de ese? Era otro su problema. Empieza a escuchar la música y la danza. Ay, uno dice tenía mansa fiesta. Pero la escritura lo que dice acá es que la música está relacionada con el acuerdo, unidad, reunir todas las cosas en Jesús. El hijo gastó lo que tenía, entendió y volvió al acuerdo, volvió a la unidad, volvió a la voluntad del Padre. Entonces el Padre empieza a sonar la música del acuerdo, de la unidad, de la ejad. Es muy lindo esto, ¿sabes por qué? Porque la palabra dice: si yo me levantare de los muertos, a todos atraeré a mí, decía el Señor. Oye, es potente eso, hermano, es muy lindo. Entonces tenemos a un tipo que lo están celebrando, no lo están celebrando, lo están llevando a la unidad. Ella gastó todo, está viniendo a la unidad. Y empezaron la danza, y todos dicen, están todos bailando, hermanos. Danza es anillo. Danza es anillo, ronda. Los tipos hasta proféticamente estaban danzando al ladito, ronda.
Porque lo estaban llevando a la unidad. Unidad. ¿Te das cuenta? ¿Qué le pasó al otro? Escuchó el sonido del acuerdo y escuchó el sonido de la unidad y el anillo hizo Hulk. Se enfureció. ¿Por qué se enfureció? Le dijo, papá. Y el papá, hijito, pero entra. ¿Entra a qué? ¿A celebrar a tu hermano? ¡Entra a la unidad! ¡Entra al anillo! ¡Entra a la ejad! ¡Entra a la voluntad de la unidad del Padre con el Hijo, con el Espíritu! ¡Entra, hijo! Y el hijo le dice, papá, yo ni siquiera he comido un cabrito con mi amigo. Y tú a este le matas el medio buey. ¿Cuál era el problema del presbítero? Se movía en la faena, trabajaba, pero no sabía lo que tenía. No sabía lo que le había sido heredado. Demasiado fuerte. Y nosotros eso lo podemos ver en un área de los dones. Porque te has dado cuenta, los que nos ha tocado vivir algo de eso. Algo. Tú empiezas a funcionar en los dones y ¿qué te empieza a pasar? Es un arma de doble filo los dones, ¿cierto? Tú te empiezas a creer el cuento. Uno es literal, es como el hijo que se va. No, pero sí, tráiganmelo para acá, yo me lo ministro. Es como, no lo decimos, pero está ahí, Y son cosas que están constantemente jugando con este tipo de hijo, con el joven. Ojo, el tiempo, ojo con este tiempo. Estamos en este tiempo entrando al tiempo del hijo joven. El presbítero todavía está trabajando. ¿Se entiende? Estamos en un procedimiento del Señor que nos tiene que alumbrar el amor de Él en este tiempo. Y el otro hijo es como el hijo apostólico. Se sabe todos los procedimientos de la casa. Todos. Pero no tiene que ir a hablar con tanto. Y lo sabe todo, clarito, tiene el ordenamiento clarito aquí, clarito. Pero ¿cuál es su problema? No conoce su herencia. Es solo estructura. Solo una estructura. Este es loco. Este otro es loco. ¿Cierto? Tanto el uno como el otro, que son hijos judíos. Pero mire lo interesante, porque una de las cosas que el hijo mayor, ¿cómo se llama? El presbítero, le dice al papá, tú ni siquiera me has dado para comer con mi amigo un cabrito. Y el papá le dice, mire mi tecnoncito. Miren mi tecnón. No le dice judíos. Ya no le llama heredero. Un presbítero que tenía dentro de él cosas de niño, de tecnón. Tanto el uno como el otro tienen que volver a la casa, a la unidad que trae los fundamentos, a la unidad de los fundamentos. Y hemos sido fundados sobre el fundamento de apóstoles y
profetas. Y es como loco esto, ¿sabe por qué? Porque estas dos figuras de estos dos niños son como las figuras proféticas y apostólicas. El apostólico es como bien parado, bien estructuradito, bien, el profético es rayado. Es como esas dos figuras que están, no digo que lo sean, pero sí tienen como una similitud. Y en este tiempo la iglesia viene a conformarse a ese fundamento. Y aquí hay una cosa. Cuando la palabra dice hacer fiesta, también está alumbrando o está enfocando la palabra de ser de un buen marco mental. Porque este tiempo lo que hace es trabajar sobre la mente. Entonces, transformación. A este hay que abrirle la mente. Muy cerrado. Pero a este otro hay que tapársela un poco. ¿Entiendes? ¿Se entiende? Y yo lo digo, me río. Pero que sabe que, hermano, esto les va, más adelante vamos a ver algo que nos va a alumbrar un poco más, que yo me reí demasiado cuando lo vi la definición. Acuérdenme, nardo puro. Acuérdenme de eso. La conexión, hermanos, que lleva a un hijo tecnón, que es un chiquitito, a un hijo juíos, que es un heredero, se llama discipulado. Un hijo no se cría por el aire. Un hijo tiene una estructura que lo avala, lo protege y lo transiciona. Entonces, la palabra que abarca de tecnón a juíos es discipulado. La herencia, hermanos, no es gratuita. La herencia se paga. ¿La tuvo que pagar? ¿La tuvo que pagar este otro? Sí. Tuvo que ser tratada a su ira. Amén. Este tuvo que tratarse las cosas que lo perdió que andaba. Y tuvieron que tratarse áreas de muerte en él. Porque el padre dijo, mi hijo estaba muerto y ahora ha revivido. Vamos a ver un poco de esto. Las áreas de muerte, las áreas de enfermedad. Amén. Entonces, el Señor quiere llevarnos a una imagen. Un discípulo, por definición, vamos a dar una definición tan simple como esta. Un discípulo es un aprendiz. Cero gloria. Es uno que aprende. Eso es todo. Punto. El punto es el siguiente. Algunas cosas. El discípulo no es mayor que su maestro. Inmediatamente. Cortaron al que se disparó, al tiro. Al tiro cortaron al hijo menor, al neo. El neo aquí se complicó. Un discípulo no es mayor que su maestro. Por lo tanto, tiene un techo. ¿Sí o no? O sea, ya salir a evangelizar el mundo se acabó. Porque el Padre le empieza a adiestrar para que él pueda llegar. Y en esto nos damos cuenta de varias cosas. ¿Se ha dado cuenta usted? ¿Se ha dado cuenta de que hay gente que dice, Dios me habló esto, Dios me lo habló y Dios me lo habló? Y anda tú a sacarlos de eso. ¿Sabe cómo se llama eso? Misticismo. Esa corriente se llama misticismo. Yo, Dios. Los demás no existen. Cuando una persona, y esto nos suele pasar a todos, hermanos, y todos pasamos por estos estadios, cuando una persona se mueve en ese lugar, no va a reconocer nunca la gracia que hay en otro.
en una persona menor, en una persona... Es muy importante entender este primer principio, ¿cierto? No es mayor que su maestro. Y cuando llegue a su etapa de aprobación va a ser como su maestro. ¿Por qué? Aquí está el punto. Porque lo que busca la enseñanza bíblica, lo que busca el querigma y la didaqué, es generar una imagen. Y es que el maestro se ponga delante haciendo una imagen. Por eso que el problema de un discípulo es que tiene que ser un aprendiz. El problema del discípulo es que hay que sacarle la imagen torcida que está delante. Eso es lo que hay que hacer. El objetivo con un discípulo es sacarle la imagen, que es la idolatría. Y ahí tiene usted pornella, tiene todas esas cosas que están ahí, imágenes que están funcionando delante de él. En su corazón, en su pensamiento, tiene que ser tratado. Por eso un discípulo es simplemente un aprendiz. ¿Por qué? Porque estas imágenes no le permiten aprender, sustanciar. Porque están ahí constantemente, consciente, inconsciente. Por eso son situaciones de mente y de corazón. Que tú te das cuenta en las conductas de las personas. Cómo se mueven. Tú te das cuenta cuando una persona se mueve con un inconsciente gobernándolo. Una imagen, idolatría. ¿Por qué? Oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Yo? Sí, tú, mira. No. Sí, sí o no que lo hizo. Sí, lo hizo. Todos lo vieron, menos él o ella. ¿Entiende? Gobiernos que están. Entonces, el discipulado lo que hace es descubrir al fantasma, descubrir la imagen y sacarla para que el discípulo aprenda. Amén. Entonces, y aquí empezamos a nombrar imágenes. Y el Señor empieza a decir, busque por favor, Lucas 14:26. Dice, el que no aborrece a padre, madre, mujer, hermano, hermana, y hasta su propia vida, el neo trae el neo. Porque el neo se amaba. Es que el neo debe haber sido muy potente. Sin embargo, tuvo que llegar allá. Y aquí lo segundo es aborrecer padre, madre, mujer, hermano, hermana. No dice suegro ni nada de eso, ni suegra, pero podría. El tema es aborrecer, y eso es poner en segundo lugar, priorizar. ¿Qué está delante? Y estas cosas, hermanos, nosotros no... Hay cosas que sí las vemos que están delante, pero hay otras que no las vemos. Y es por eso entrar en el proceso del discipulado, porque ese proceso nos va a hacer salir. En Lucas 14:26, ¿alguien lo tiene? Que lo podamos leer, aunque ya lo vimos, pero por favor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto el Señor lo decía frente a quién. Y aquí, hermanos, esto es fuertísimo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo está diciendo en frente de quién. De las multitudes. No, es que mi familia, nosotros somos el clan de los Tapias, nosotros son 12 hijos, mi abuelo tuvo 12 hijos, espectacular. Dios le habló que de su árbol venían muchas generaciones. Entonces yo empecé a sacar pecho, este es mi abuelo, son grandes. Familiaridad. Te saca el Señor de ahí. Te saca. Porque eso te puede producir un traspié. Te saca, te quita y te saca. En el fondo está hablando de la multitud. Te está haciendo salir de los procesos o de cómo piensan las multitudes. Wow, hermano, esto es súper fregado. ¿Sabes por qué? Porque eso te adentra en una mentalidad que es nueva, pero que a la vez tiene gloria. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. ¿Cómo es la herencia de nuestros padres? ¿Es toda buena? No, pues hermano. Si no es toda buena,
Y como no es toda buena, entonces necesitamos tomar de otro. Le voy a dar un puro ejemplo nomás. Y tiene que ver conmigo, no tengo que echar a otro al agua. Me echo solito al agua. Nosotros llegamos a esta congregación y nosotros, los chicos nuestros fueron a Bolivia en ese tiempo. Y nosotros tuvimos que hacer una inversión para que los chicos fueran a Bolivia. Pero en el fondo, si yo tengo que dar gloria a Dios por cómo el Señor fue tratando con los cabros de uno, tengo que darle muchas gracias al Señor porque ocupó a 2 personas que están aquí. Literalmente. A la Estelita y a Sebastián Burrón. De verdad. O sea, yo no puedo decir, mira, mi hijo, yo lo crié de potrillo. Yo le leía la palabra, yo salía a caminar con él y le hablaba. No puedo mentirme, pues, hermano. Es que, pero si es que es verdad, porque nosotros tendemos a hacer eso. Creo que un gran aporte que les puede haber dado a los chicos es que andamos para todas juntos. Esa cosa los chicos lo tienen como claro. Pero yo no puedo mentirme en ese sentido. Y yo sí tengo un gran respeto y amor por estos 2 hermanos. Porque Dios los usó para que los cabros de uno fueran formados en una parte. Y así suma y sigue. ¿Por qué? Porque la familia de Dios es más potente que la familia nuclear y que la familia natural, que es un medio, no estoy diciendo que no, entiéndalo, que es un medio de Dios, pero que si no se une a la familia celestial, la gloria se va a cortar. ¿Se entiende? Entonces, ante las multitudes, sacarnos del pensamiento de la multitud. Vamos, Lucas 14:27, y aquí viene otra bomba. Otra vez con los discípulos, otra vez. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no, pero así firmado, no puede ser mi discípulo. No puede. Pero ese poder no es condicional. Es que ese poder tiene que ver con que hay una muralla que no te permite. Y a la cruz póngale el nombre que quiera. Trabajo, familia, un hermano en la congre, una hermana en la congre, la suegra, el jefe, lo que usted quiera, en lo que usted esté, o en lo que nosotros estemos. 14:27. Luego, si permaneciereis en mi palabra, ya está hablando de un trabajo en la palabra. Permanecer, permanecer, permanecer. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y esto el Señor se lo estaba hablando a gente que ya había creído. O sea, ya entraron en el proceso, ya eran unos neos. O eran unos tendoncitos, entraron en el proceso de Dios. Entonces ahora estos judíos que ya habían creído, entonces le dice, ¿quieren ser verdaderamente mis discípulos? Permanezcan en la palabra. ¿Se acuerdan a uno que el Señor cortó? ¿Qué tengo que hacer para heredar? Bueno, el Señor le dice, lo miró por encimita y le dijo, como para alentarlo. Entonces le dice, bueno, los mandamientos. Chico, escuela judía, desde niño, maestro, voy bien, soy un neo, Más el Señor le dice, y lo segundo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven en pos de mí. Se acabó. Permanecer en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Se da cuenta que es un camino que un poco... ¿Por qué? Porque las palabras son imágenes. Acá nosotros hacemos renunciar a la gente a ciertas palabras, a ciertos pactos y las cosas, porque los pactos, las palabras, ¡pum!, te generan una imagen. Sacarla. Para que ser un verdadero discípulo, para que puedas aprender bien, para que sepas cuánto es 1 más 1. ¿Se da cuenta que el Señor se va en contra de toda naturaleza terrenal? Está en otra el Señor. ¿Qué pasó con los que Él llamó? Primero, estuvieron con Él.
verbo ser, estar, to be. To be. Los que se la saben, se la saben. Estar con Él. ¿Estar dónde? ¿Dónde estar con Él? Estar en la casa. Dejaron su casa. Uno de sus discípulos dice, hemos dejado casa. Hemos dejado casa. ¿Cuántos de ustedes tienen un recuerdo de haber dejado algo de atrás? ¿Ha dejado casa en algún sentido? Usted sí. Oye, si uno de repente, no es el punto mirar para atrás, hermano, pero tú dices, oh, y yo a esta edad no pensaba que iba a ser así. ¿Se ha pasado? Dejar casa. Hemos dejado casa. Y el Señor le promete ahí. Pero estar con Él, ¿dónde? En la casa, en el trabajo. Estar con Cristo, estar con Él, estar con Él, estar con Él. Pero una cosa es estar con Él y otra cosa es andar con Él. Dos cosas distintas. Estar que andar. Cuando tú andas con el Señor, nosotros miramos la Escritura. El andar tiene una connotación totalmente, el estar es formativo. El andar es sojuzgar, peripatear. Yo ando. Donde Él va, yo abro con Él. ¿Entiende? Andar en amor. Peripatear. Nos falta eso. Nos falta peripatear en amor. Sojuzgar las enemistades. Sojuzgarlas. Peripatear. Aprovechando bien el tiempo. Peripatear. Andar. Aprovechando bien el tiempo. ¿Cierto? Porque tiene que ver con entrar en lo celestial. Peripatear es gobernar, sojuzgar con violencia. Es cuando ya llegaste a una estatura que es mayor. Finalmente todos fueron crucificados. ¿Tú alguna vez te has sentado en tu living, hermano, y te has puesto a pensar con qué muerte vaya a glorificar a Dios? Yo me río, pero de verdad. Pero si eso es lo que les toca a un discípulo, ¿con qué muerte uno va a glorificar a Dios? Porque esto es jauja, hermano. Si es jauja. O seguir un culto de la casa, es jauja. Pero alguna vez nos hemos preguntado de veras, porque nosotros recién estamos empezando a ver una alita, hermano, una alita de lo que viene. ¿Tú te has dado cuenta de la cantidad de pastores que han muerto? Hermano, yo le tengo que decir algo. Hace un año atrás, no va a pasar nada, hermano. No. Me volteó lo que le pasó al pastor. Pero me dejó muy preocupado cuando supe de la muerte de un apóstol, que nosotros estuvimos con él. Se llama Fernando Guillén. Hermanos, 49 años. Tumor cerebral. Estaba siendo tratado. Vino este fantasma del COVID y lo mató. Un hombre de Dios que tiene un ministerio muy reconocido. Hermanos, cuando yo supe, yo no lo podía, que no te puedo creer. Se murió. Entonces, ¿sabe, hermano? Nosotros no miramos con qué muerte hemos de glorificar a Dios. No nos entramos en esa. Por eso le digo que estas cosas adormecen. Se adormecen, hermano. Adormecen, si está todo bien, qué sé yo. Pero nosotros todavía no nos cuesta el evangelio lo que nos tiene que costar. De verdad. No entramos en cuestiones mayores. Todos fueron crucificados. Y esta es la descripción de un discípulo. ¿Todavía quieres ser discípulo? ¿Todavía queremos ser discípulos? Conocieron principios de unidad y de fe. Estuvieron cuando el Señor se enfrentó a Centurión. Estuvieron, aprendieron, miraron, estuvieron con Él, anduvieron con Él.
Se dieron cuenta que el reino operaba con un ordenamiento. Se dieron cuenta que tenían que ser enviados. Se dieron cuenta que no podían mandarse solos. Pero hoy día tenemos discípulos de cualquier manera. Me habló Dios, misticismo, partió. Como el neo, partió. Y diferentes cosas, hermanos, porque eso se da para afuera, pero para adentro también se da. Porque de una u otra manera las estructuras que traemos nos vienen a complicar. Y entender el llamamiento del Señor, lo primero que hace un discípulo es entender que Dios le llama. Un discípulo es alguien que vio al Señor y le escuchó. Y por ahí parte. Y todavía no estamos hablando si el discípulo es bueno o es malo. No, hermano. Porque Pablo se estaba mandando de las suyas cuando el Señor se le apareció. Entonces no estamos hablando de esa figura. Estamos hablando de que tiene que haber visto y oído al Señor. Porque tiene que haber escuchado el llamado. Entonces hay varias cosas que van generando un quiebre en nosotros. Porque nos empezamos a dar cuenta a lo mejor que hemos estado muchos años en la iglesia. Pero aún la iglesia nos ha tapado al Señor. Entonces, conocieron la vida, la muerte y la resurrección. Y conocían que Él iba a congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ellos lo sabían. Sabían que tenían que ser un ejad. Ellos lo sabían. Eran los 12. Era el diseño perfecto para generar la ejad de Dios. Imagínate el nivel de responsabilidad que empezaron a tener cuando empezó a caer sobre ellos el peso de la gloria de Dios. Y cuando el Señor lo echa, ¿se acuerda de ese hecho? La gente se empezó a ir porque entraron en otra estación, no querían. El Señor dice: el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre no tiene parte conmigo. Otra vez lo dijimos: este vampiro. Y eso generó problemas en la gente. Se fueron. Se fueron los que creyeron, se fueron. Y el Señor, ¿sabe que usted se ha visto tratando de retener a alguien? Es terrible, hermano, no lo haga nunca. No haga nunca eso. Ahí en el corazón hay que... Nosotros nos hemos visto reteniendo. Y es fome, pues, hermano, porque de repente uno actúa con el corazón y dice: no, mira que la cuestión, que aquí, que allá. Y el Señor vio que se empezaron a ir. Vio los dos. ¿Se quieren ir ustedes también? Se arruinó el negocio. Se quebró. Empresa quebrada. El Señor no estaba mirando eso. ¿Le ha mostrado alguna vez en la calle a su papá? ¿No estoy tan chorito? Toma tus cosas y ándate. ¡Oh! Me quedó. ¿Le pasó eso alguna vez? Se le acabó toda la choreza, se le acabó toda la cosa. Y empezaron a hacer, pararon de ser neo. Ellos le imploraron: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de ella. Solo tú tienes palabras. Hoy día, hermanos, tenemos una serie de artimañas para hacer lo que nos parece. Entender el llamado, hermanos, es entender que Dios te amó. Y aquí entramos en otra estación que es súper loca, hermano, porque te va a parecer hasta injusto lo que voy a decir. Cuando Dios te llama y te ama, Él se propuso amarte hasta el final. El pródigo sabía lo que iba a pasar. ¿El neo sabía lo que iba a pasar? No. Sin embargo, volvió a la unidad. Porque el Padre le amó y vivía en su casa. Todos los llamados de su nombre en la eternidad vivieron en su casa. Un ejemplo de un discípulo. Un ejemplo.
de un discípulo a quien Dios tuvo que tratar. Busque por favor Juan 11:1. Este discípulo puede ser como tú o como yo. Y no es ninguno de los 12. Es más, en la escritura ni siquiera dice que era discípulo. Mira que rasca. Ni siquiera dice. Porque a última hora, los 12, los discípulos, y después los apóstoles. ¡Wow! Este dice, uno llamado. Así es simple. Mal, iba mal este hermano. Juan, mira lo que dice Juan 11:1. Mira qué hermoso. Juan 11:1. Estaba entonces enfermo uno. Nada más. Llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que un capítulo más tarde, enjuga los pies del Señor con nardo puro. Enjuga los pies. Usted sabe que lo que es el nardo puro. El nardo puro es un perfume carísimo y que hoy día está dentro de la familia directa de la valeriana. Qué espectacular, hermano. ¿Usted sabe lo que hace la valeriana? Varios saben. Protege la cabeza. Protege con GABA las partes susceptibles de la cabeza, lo que hace a las personas más sustentables, que puedan resistir las emociones fuertes, porque tienen ese complemento que es propio del organismo. Valeriana viene directamente del nardo. ¿Quién era este Lázaro? Lázaro es a quien Dios ayuda. Ese es Lázaro. ¿Tú hiciste algo para que Dios te ayudara? Él te ayudó. ¿Usted hizo algo para que el Señor le ayudara? Usted gritó y estaba en el corazón de Dios. Eso me llama la atención. Y este Lázaro es alguien a quien Dios ayuda. Y aparece como uno llamado. Pero este llamado, hermanos, dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Lo amaba. Lo amaba. ¿De qué manera? ¿Eróticamente? ¿Como es el griego? No. ¿Con amor ágape? No. ¿Cómo? Lo fileaba. Lo fileaba. ¿Qué es el amor intermedio? O sea, Jesús todavía no lo fileaba nomás. Lo fileaba. Cuando Pedro le dice, Pedro, ¿me amas? Más que esto, Señor, ¿me agapeas? Amor, ese amor que lo da todo, todo, todo. Y el Pedro, yo te fileo nomás, no me da para más. Jesús, la filiación es la amistad. Pero Él llama amigo a quien permanece en la palabra. Entonces este discípulo que no lo conoce ni su mamá, ¿qué hacía? Si era amigo, si el Señor le filiaba. Entonces este Lázaro, ¿qué hacía? Permanecía en la palabra. Estaba en ese proceso de permanecer. ¡Ay, que me caigo! ¡Pum! ¡De mano! Vamos a permanecer. Te atropelló un camión, pum, te quedaste sin una pierna, ya, ahí vamos, permanecemos de a poco, vamos. Estás peleando, estás en el proceso de juventud, estás yendo adelante. Fileo, el fileo es el amor juvenil.
Entonces, es muy lindo esto, ¿sabes por qué? Porque este tipo, en esa condición de Fileo, tiene un problema. Distintas etapas de muerte operando en él. Distintas etapas de muerte. ¿Se da cuenta? En el neo, de acá, de los dos hijos, ¿tenía etapas de muerte en su vida? Sí. ¡Muerto estaba! Y ha resucitado. Este le pasaba lo mismo. Pero no estaba en un amor grande todavía. Estaba en una intercesión, estaba peleando, ahí estaba yendo adelante. Y las distintas etapas de muerte que aparecen en la vida de este son la muerte. Duermes primero dormido, te has quedado dormido. Peleas con la palabra. O en distintas áreas. Hijo, sacaste la basura. Se me olvidó, mamá, me quedé dormido. Hijo, ¿a qué hora entra a la clase? Las 12 del día. ¡Ah! Me quedé dormido. ¿Cuántas cosas nos quedamos dormidos? ¿Cuántas cosas nos quedamos dormidos porque no estamos vivos para esas cosas? Porque operan imágenes en nosotros que están ahí operando, que están dándonos. No nos permiten despertar y estar vivos al Señor. Este tipo pasa por diferentes etapas. Duerme, enfermo, finalmente muerto. ¿Qué etapa estamos viviendo en ese Fileo que Dios tiene con nosotros hoy día? ¿Qué etapa estamos viviendo? ¿Dormido? Medio enfermo, así, con el brazo caído, así, no. ¿Cómo vamos? ¿En qué estamos? La semana pasada hablamos de los fundamentos. ¿Qué parte de los fundamentos nosotros hicimos esto? Cosas que no están en nosotros. Y que en este tiempo necesitamos ponerlas en el examen. En este tiempo ponerlas en el examen. Enfermo, muerto. ¿Qué necesitamos del Señor en este tiempo? ¿Qué necesitamos? El Señor a veces en momentos fue duro. No siempre fue duro de repente. A veces necesitamos una palabra dura. A veces necesitamos ser abrazados. A veces en el Señor vamos a encontrar esas cosas. ¿Cómo sale Juan 11:41? ¿Cómo sale de este estado? Juan 11:41. Esto es muy hermoso. Vamos del 40. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, lo primero que quitaron fue el fundamento que estaba operando en la vida de Lázaro, que lo tenía primero dormido, luego enfermo y luego muerto. Y el Señor, mira qué potente el amor de Dios, porque solamente lo filiaba y lo resucitó. Solamente lo filiaba y lo resucita. Y luego dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Si él ya sabía. Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Ese clamor que decíamos en la mañana. Clamó a gran voz. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Lázaro? ¿Dónde estaba? En el Hades. Estaba muerto. ¿Por qué clama a gran voz? ¿Qué función tiene el clamor? El clamor se mete en las esferas más bajas, porque el clamor es netamente la voz del Espíritu. Y si el Espíritu de Dios resucitó a Jesucristo, el mismo Espíritu puede resucitar a cualquiera. Ese aliento y ese soplo. Por eso él clama, suelta el soplo del Espíritu para liberarlo. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera.
Y el que había muerto salió. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Procesos, fileos. Sale atadas las manos y los pies con vendas. ¿Cuál era el problema? Sus obras y su manera de caminar. En la etapa del fileo, wow, qué fuerte, etapa juvenil. Uy. El problema son las obras, sí, la manera de caminar. Ahí está el problema. Etapa juvenil. Y el rostro envuelto en un sudario. Primero lo resucita. ¿Qué hace después? Primero el poder de él, luego. Y aquí, no, si Dios me sanó. Espérate nomás, espérate. Quédate ahí nomás, quédate ahí. Que nadie te desate. No, si yo tengo vida eterna. Espérate nomás. Espérese sentadito. Si te resucitó, te levantó. Te levantó de ese sueño. La Escritura dice levantar es salir del sueño. Sí, pero después, ¿qué hace el Señor? Quédate libre. Manda. Desatadle. Libérenlo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Y ahí está el problema. El misticismo en este tiempo se va a dejar ver. Porque la relación tiene que ampliarse. Tiene que ampliarse la atmósfera. Tiene que salir del cuadrado el presbítero. Tiene que quebrarse eso. Y aquí está pasando exactamente eso. ¡Libérenlo! ¿Liberen qué? Libérenlo de las obras. Libérenlo. ¿De qué obras? ¿Y de qué forma de caminar? De la que se traza aquí. Aquí. Amén. Volvemos a los dos hijos. El que está afuera. Vuelve, le hacen fiesta. ¿Qué fiesta le hicieron? La fiesta del ser uno. De ponerle en anillos. En echar el leján. Y luego dice algo así, lo estoy parafraseando, para afirmar la mente. ¿Se acuerda que dije algo así antes? Que tenía que ver con afirmar la mente. ¿Cierto? Es lo mismo. Aquí este discípulo tiene ese problema. Dormir, enfermo, muerto. Sale fuera con vendas, vendados. ¿Cuántas vendas están operando hoy día en nosotros en esta etapa juvenil? ¿Y por qué digo? Pero pastor, ¿por qué usted asocia ese Lázaro con una etapa juvenil? Dos cosas. Por la manifestación del amor. Porque va increciendo, son tres etapas. Que nosotros lo conocemos en la etapa judía, o sea, en el entendimiento judío como Dod. El mayor es la Jabá y el de medio se llama el Rayá. El Rayá es como el Fileos. Pero aquí viene la gracia de todo esto, para que lo entiendan. Sale, lo desatan y le dice, déjenlo libre. ¿Lo resucitó y estaba libre? No. El Señor quitó la piedra de fundamento, pero ahora tiene que ser reorganizado. Ahora tienen que empezar a meterle la doctrinita. Dicho de otra manera, los que son computines, tienen que resetearlo. Amén. Ese momento desata la gloria. Y cuando eso pasa, Juan 12:9. Y aquí vamos a dar respuesta a lo anterior. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, que estaba Jesús. ¿Dónde estaba? En la casa de Lázaro. Vaya al verso 12:2. 12:2. Vamos al 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Ya lo liberó. Vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Y a quien había resucitado de los muertos estaba ahí.
Y le hicieron allí una... ¿Quién le hace una cena a quién? La casa le hace una cena al Señor. Tipología de qué es una cena. ¿Qué pasa en la mesa? Comunión. Uno. Ellos invitan al Señor. Se le desataron al hermano a quien Dios ayuda, lo ayudó. Le reconocieron, te invitamos a la casa, ahora queremos entrar en la nueva estación, que se la haga, entremos en esta comunión. Y en esa bendita comunión la hermana María pesca el nardo, lo hace pedazo y le enjuaga los pies al Señor. ¿Entiende? Esa obra hermosa que el Señor hizo, primero lo resucita, luego lo hace desatar, genera que en la familia se suelte el perfume. Lo que hay dentro, la gloria de Cristo. La María no hizo más que darle la gloria, volverle la gloria. Esto es tuyo. Yo soy así porque tú liberaste mi casa. Es hermoso, hermanos. Es hermoso en esa comunión. ¿Y se acuerda que la otra vez hablamos y dijimos que en la mesa se descubren todas las cosas? ¿Quién metió las patas en este pasaje? Otra vez. ¿Quién apareció? Judas. ¡Qué pérdida de plata, Dios mío santo, hijo! Oye, gracias a Dios que hoy día la valeriana cuesta 8,000 pesos, ¿no? Pero en ese tiempo era carísima. ¿Entiende? Lo que pasa acá es se vuelve una estación nueva. Hermano, y aquí entramos en una cosa que es bueno que lo sepas, porque es para este tiempo. Esto es para este tiempo. La gloria del Señor. Se suelta el perfume de María. Y dice que ese perfume llenó toda la casa. La gloria del Señor llenó toda la casa. Y la gente sabía que ahí estaba Jesús. Y la gente lo único que quería era ver a Jesús. Pero en esa misma etapa se levanta el poder religioso. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Si lo ayudó a él, me puede ayudar a mí, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes, entraste en una etapa nueva. Y los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Si recién había resucitado, ya lo querían matar de nuevo. Cuando una persona entra en ese proceso de salir, hermano, de salir, sacar la piedra, fundamentarlo, establecer el fundamento, luego lo desatan, entra en acción el cuerpo de Cristo, se ordena la vida, esa persona empieza a ser peligrosa para el sistema espiritual falso. ¿Por qué? Porque esas personas, como ya se unieron a la Ejad, atraen a medio mundo. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Las personas que tienen convocatoria tienen una suerte, no suerte, es por decir una palabra, no sé qué palabra ocupar, tienen como la figura de la Ejad. Los profetas que tenían ese poder de convocatoria, el chofar, es porque tenían esa parte del Señor que atraía. Es como un poder de atracción. ¿Qué pasó con Lázaro? Que es un poder de gloria, no es un poder de hechicería. Es la gloria del Señor que empieza a atraer, porque Lázaro se une a la mesa, sale de sus procesos y se establece en una nueva estación. Y eso es lo que está pasando, hermano. Estamos describiendo la juventud.
Hay personas que en este tiempo le va a pasar eso. Se van a dar cuenta, el Señor va a empezar a poner, y lo primero que va a venir seguramente va a ser crisis. Es lo más fijo, hermano, no espere que venga algo bueno. De verdad. Y en medio de esa crisis, el Señor empieza a sujetar las cosas y te empieza a transformar. ¿Decimos amén a esto? ¿Hasta el momento se entiende lo que estamos hablando? Discípulos, cuando estás en esa disyuntiva del discípulo, empiezan a pasar estas cosas. Seguimos. Aleluya. Segundo objetivo de Dios para con sus discípulos en este tiempo. Ya vimos el primero, resurrección, Lázaro. Pero hay un segundo objetivo. Este lo encuentro muy bueno. El anterior estaba espectacular. Vamos a un pasaje que está en... Disculpen, yo soy medio lento con esto. Marcos 11.1. Marcos 11.1. Esta palabra, hermano, no la discierna o no la acepte como algo ordenado. Vea lo que el Señor está hablando a su vida y métase en esa estación. Porque el Señor está hablándonos varias cosas acá. Pero lo que el Señor quiere es atraparte en este tiempo. Entonces dijimos Marcos 11 del 1 al 4. Y la Escritura dice lo siguiente. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Y les dijo, id, imperativo, a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado. ¿Cómo estaba el pollino? Ojo, acuérdese, ¿cómo salió Lázaro? Atado. El pollino estaba atado. Entonces, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. ¿Usted cree que el Señor se fijó si era de él o no era de él? Mía en la tierra, el Señor se metía donde quería, hermanos. Y si alguien nos dijere, ¿por qué hacía esto? Díganle, mire, tú harías eso, de verdad. ¿Tú harías eso? Díganle, el Señor lo necesita. Y que luego te lo devuelve. Así dijo. Hermano, esto es para la risa, ¿sabes por qué? Porque yo creo que mínimo la persona que te escucha te tapa garabato. Te dice cualquier cosa. O a lo mejor tiene fe y dice, ya lo ¿entiendes? Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino. Hay otra versión ahí que dice, ¿tienen otra versión? Junto a una puerta, ¿qué más? La palabra que ocupa aquí es encrucijada. ¿Sabe lo que me llama la atención? 2 cosas. Que el Señor pesca y manda a los discípulos después, a Juan y a Pedro, para que sigan a este hombre del cántaro. Mandó a 2. Pero días antes, 6 días antes, en este momento, manda a 2 a buscarle el pollino. 2. Y el pollino estaba en una encrucijada. En este tiempo se va a mostrar la encrucijada. ¿Qué es lo que es una encrucijada? ¿Qué será una encrucijada? Yo de lo único, hermano, que me acuerdo de esta palabra encrucijada era cuando yo era chiquitito. Yo era chiquitito y yo veía la película Marco. ¿Cuántos de ustedes vieron Marco, los más viejitos de los 2 o 3 que estamos aquí?
Marco, en un pueblo italiano, al pie de la montaña. Triste la película, era triste y yo terminaba llorando todas las noches, de ahí que saqué esa parte media melancólica. Y un día este Marco llegó a un lugar de los Apeninos, a los Andes, y él iba caminando y tenía sus zapatos rotos. Y él se los amarraba y se le desataban. Y yo decía, compre zapatos de pobre niño, por favor. Hermano, yo me río ahora, pero saben que en ese tiempo yo lloraba, los que estuvimos ahí llorábamos y hacíamos, Marco, llega tu mamá. Y en un momento el Marco llega a un lugar, ya cansado, que había caminado más que Kung Fu, hermano. Y le consiguen un pollino, ¿se acuerdan? Que iba con el pollino y el pollino se murió. Y el Marco le hizo el entierro al pollino y siguió caminando como podía, cabrón chico. Y llegó a una encrucijada, dos caminos. Ya esto es lo último, hermano. Esto es lo último que le podía haber pasado. Llegó a una encrucijada y decía Tucumán, y él iba a Tucumán. Y Tucumán, pero no decía nada claramente Tucumán, entonces la cuestión se movía para los dos. Entonces digo, Tucumán, para allá, para acá, para allá, para acá. Decía, dijo, de Tim María de Dos Picos. Tuvo que definir a la chunte dónde quedaba Tucumán. Y creo que fue lo único bueno que porque al final los dos manes se le pasó, porque encontró a su mamá. De verdad. Eso es una encrucijada. Están en una definición. Y ¿saben lo interesante? Y ahora me pongo serio porque en este tiempo hay varias encrucijadas que se van a abrir por causa del tiempo. Esa encrucijada es una bifurcación. Estamos viviendo encrucijadas en nuestra vida. Yo he escuchado una parejita de muchachos, tío, nosotros sabe que vivimos en un departamento de 2x2. Y sabe, tío, yo este tiempo tengo que ver cómo compramos. Y sabe, tío, yo tengo un poco de miedo. Encrucijada. Porque es un tiempo de crecer. ¿Y a quién no le da miedo eso? Todos hemos pasado por procesos de miedo, donde tenemos que enfrentar nuestros miedos, nuestras cosas, ¿cierto? Otra encrucijada, no saber ser padre. Ayer nació el hijo de Sebastián con la Abigail. Hija, es que como era peludita, entonces, pero linda ella, preciosa. Broma. Es que yo la vi, mandaron un video y la estaban peinando. La estaban peinando, hermano. Tenía el pelo largo y dije, wow, esta niña avanzada. Pero este es el punto. Se acerca un chico y me dice, yo no sé si estoy preparado para ser papá. Y dígame que a quién no le pasó eso. Llega el chico a tus manos y no sabes ni cómo tomarlo. De verdad. Y esas son cosas pequeñas, pero aquí estamos hablando de encrucijadas, problemas grandes, situaciones que hay que resolver, que hay que abordar. Bifurcación. La pregunta es, ¿quién es el pollino? ¿A quién hay que desatar? Ese es el punto. Vaya a Génesis 49, 14. Creo que ya estamos terminando en 20 minutos. Génesis 49, 14. Yo me traje la Biblia de la Irene acá, y la Irene tiene esta Biblia llena de fotos, llena de fotos. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Génesis 49, 14.
Isacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. ¿Qué dice después? Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Perfecto. Y sacar asno fuerte. Se recuesta entre los apriscos. Él vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Sirvió como esclavo, sirvió en servidumbre. Isacar no es el amador de sí mismo, es aquel que sirve en tributo, el que pone en servidumbre su vida. Ese es el Isacar. Y el Isacar está en una encrucijada y hay que soltarlo, hay que desatarlo. ¿Por qué? Porque este burro o este asno que parece cualquier cosa tiene una gloria de Dios. Isacar es una de las tribus que estaba en el este. Y una de las cosas que tiene esta tribu como una característica de Cristo es que ellos eran entendidos en los tiempos. Y al entender los tiempos, ¿cierto? Ellos se dedicaban a la astronomía, mal llamada astrología. Entendían el movimiento del firmamento. Están relacionados con el Shamak. Por eso ellos examinaban el Shamayim, que es el firmamento. Porque su condición interna obedecía a esa gracia. La misma gracia que se soltó en María, que soltó un perfume, en ellos era la observación. Entonces tenemos a dos discípulos que están entrando. El Señor quiere entrar a Jerusalén y suelta una señal. Y la señal es: desaten al asno que está en la encrucijada. Suelten al asno, suelten los cielos. Desaten los cielos. ¿Los cielos de qué? Tus cielos. Los cielos que están en ti. Mira qué interesante. Este asno viene de una palabra que quiere decir rojizo, pero no Edom. Este rojizo tiene que ver manchado con sangre. Porque todo proceso de servir es un proceso de muerte. Y los procesos de muerte están marcados por sangre. Y este es un asno manchado con sangre fuerte. ¿Qué es lo que lo hace fuerte? La sangre operando en él, poniendo su vida en servidumbre, salir del amador de sí mismo y desatar al pollino, desatar al Isacar, aquel que se entrega para servir. Y no entienda, porque servir, vamos a hacer, limpiemos la iglesia, limpiémosla, hagamos esto. Eso no es servir, hermano. No necesariamente servir. Aquí está hablando de poner en servidumbre la vida. Ponerla en servidumbre quiere decir: yo me niego. Mire qué interesante esto. Vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro, bajó su Shekem. Shekem viene de la palabra Shekinah, bajo la presencia. Cuando yo entro en una etapa de servir al Señor, dejar de servirme a mí, poner mi vida en servidumbre, la Shekinah de Dios se inclina a la vida y la Shekinah viene y se establece en nosotros. Eso es lo que hace de Isacar un asno fuerte. Que la sangre operaba en él, esa sangre producto del sacrificio, del negarse a sí mismo, de ir adelante, y sirvió en tributo. Es una profecía de Isacar. Cuando tú entras en esa disyuntiva y sales de la bifurcación, desatas al pollino, los cielos se abren. Es por eso que cuando el Señor se monta arriba que no le pasó como Marco, que se le reventó el caballo o el asno, sino que él entra a Jerusalén
Y la gente dice, Hosana, Hosana, gloria a Dios en las alturas. Los cielos se abrieron porque fue soltado Isacar. Se suelta esa visión, esa gloria de Dios que está en nosotros y que abre los cielos en todo lugar donde vamos. 2 veces se habló de esto. Yo decía, ¿dónde? Hosana, Hosana en las alturas. La primera vez fue cuando Cristo nació. Gloria a Dios, Hosana en las alturas. Y acaba entrando en Jerusalén, Hosana en las alturas. Y los cabros chicos cantaban, aleluya, y toca la cuestión. Porque lo que pasaba ahí es que el mismo trono del cielo, el querub, eran los niñitos, las figuras del querub ahí, los niñitos cantando todos, porque estaba entrando el Señor. ¿A qué? Al lugar, al centro de todo Jerusalén, el centro, no como ciudad, el lugar donde se reúnen todas las cosas. No vaya a ser una animita a Jerusalén ahora con esto. No, lo que quiero decir es que el Señor se posiciona en el centro. Y todo viene hacia Él, porque el Señor iba con un decreto metido aquí. Si yo me levantaré, a todos atraeré a mí mismo. ¿Entiende lo que pasa? Suelte al pollino en este tiempo. El tiempo de soltar al pollino. Salir de la encrucijada. Soltar al pollino. Servir es poner la vida en servidumbre de Dios y no del pecado. Profecía de Deuteronomio 33, 17, si alguien la puede leer, por favor, estamos terminando. Deuteronomio 33, 17. Aleluya. Está el micrófono por ahí, parece. (33:17) profecía acerca de Isacar. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Como Precioso. Uno antes. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Siga. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, como ellas acorneará a los pueblos, juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Siga. A Zabulón dijo, alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isacar, en tus tiendas. ¿Qué dice después? Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia. Aleluya. Por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. ¡Wow! Los tesoros escondidos de la arena. Mira qué interesante esto. Alégrate, Zabulón, en tus salidas. Era una tribu marítima. A ellos les fue dado la hegemonía sobre el mar. Pero luego dice, y alégrate, Isacar, en tus... ¿Por qué? ¿Por qué? Alégrate, Isacar, en tus tiendas. Alégrate en tus oiquías. Y aquí la palabra tienda es resplandecer, la estrella. Esas son sus tiendas. Alégrate en tus tiendas. En el firmamento están tus tiendas. En el firmamento está tu diseño. En el firmamento está tu gloria. ¿Entiendes? Entonces se está abriendo un tiempo nuevo. Es un tiempo nuevo. Iluminar es Shamak y viene de Shamayim. Ellos eran entendidos en los tiempos y eran astrónomos. Leían las estrellas. Leían, podían darse cuenta de lo que los cielos estaban hablando de Dios. Sabían lo que hacían. Se ubicaban en el firmamento. Quiero terminar con los hijos. Es muy lindo esto. Los hijos de Isacar, 4. Tolá, ropa teñida de rojo. Ropa teñida de rojo. Pero esto no es Edom. Son gente que vive en sacrificio, que vive poniendo su vida en servidumbre. Fua. Es muy lindo esto. Alégrate en tus tiendas, resplandeciente, iluminar. Fua significa ráfaga.
lindo, ¿ah? Explosión cósmica. La nova, la supernova. Eso es los hijos de él. Luego, Job, usted lo conoce. Aflicción, sí, hermano. Porque el que pone su vida en servidumbre vive aflicciones. Simrón. Este le va a parecer conocido. Significa guardia. Viene de una palabra llamada llamar, y que tiene que ver con cercar alrededor, con espinos. Amén. Se le alumbró. Con esa gloria entra Jesús a Jerusalén. Amén. Esto va a catapultar, hermanos, en este tiempo, la victoria sobre Grecia. Liberar al pollino está en directa relación con vencer a Grecia. Juan 12, 24, 26 y terminamos. Juan 12, 24, 26. Dentro de este contexto, este texto está en este mismo contexto. Amén. Y dice: después de esta situación de que le entra a Jerusalén, aparecen los griegos. Verso 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, si alguno entra, si alguno libera al pollino, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi Isaacar. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Isaacar significa recompensa de lo alto. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos esta palabra delante de ti, Señor. En medio, Señor, de las etapas de sueño, de enfermedad, de muerte, que están asolando al mundo. En medio, Señor, de las encrucijadas que están apareciendo en este tiempo. En medio del COVID, en medio de una manifestación constitucional nueva, en medio de gobiernos corruptos, en medio de cambios de gobierno, en medio de toda esta situación, Señor, que nos toca vivir como gente y como hijos de Dios, venga tu reino. Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, porque queremos entrar en este tiempo. Padre, tú conoces en cada uno el nivel de encrucijada, el nivel de sueño, el nivel de enfermedad y los estados de muerte que operan. Y oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que en este tiempo, como casa espiritual, podamos comer del Cordero. Podamos ser, Señor, nutridos por el Cordero, vivificados por el Cordero. Padre, en el nombre de Jesús, nos rehusamos, Señor, a que las cosas vayan como van. Decimos, Señor, que tu reino viene, Señor, y que en todas las cosas fuimos llamados a ser luz de este mundo. Señor, esa luz, Señor, no se esconde, es un monte en alto, Señor. Esa luz, Señor, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos, Señor, para que tu obra se ejecute en nosotros, Señor, en todos los hijos, los llamados de tu nombre. Ayúdanos en este tiempo, guíanos para transicionar, para avanzar, para entender, Señor,
que mayor es tu gloria que la gloria terrenal. Que nuestros ojos sean abiertos, que nuestras mentes transformadas y que podamos avanzar, Señor. Señor, que tu palabra, Señor, nos hable claramente y que podamos ser guiados en ti. Oramos, Señor, por toda la gente que tiene un nivel de enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, entrar en la fiesta. Queremos entrar en la fiesta, Señor. Señor, que podamos ser uno con esas personas, con esos hermanos, con la gente que en este tiempo está sufriendo enfermedades, Señor. Ven, Señor, establécete. Abre los cielos, Señor, sobre este tiempo. Que el nivel de sacrificio venga a cubrir la multitud de pecados, Señor. Que el nivel sacrificial venga, Señor, y la gracia sobreabunde en este tiempo, Señor. Padre, ábrenos los ojos para saber lo que debemos hacer en este tiempo y no quedar estancados, Señor. Perdónanos, Señor, como iglesia, Señor, porque nos hemos transformado, Señor, a este mundo. Nos hemos acomodado a este mundo. Señor, ábrenos los ojos, Señor, y que podamos, Señor, ser movilizados por tu Espíritu, Señor, en este tiempo, para anunciar, Señor, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el nombre de Jesús. Amén.